Busqué la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Voy a estar hablando en esta tarde bajo el título Niveles de Fe. Niveles de fe. Voy a ver si su fe la ha aumentado, la ha disminuido. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen fe? No es el que no tiene. Les he enseñado que todos tenemos fe, pero también les he enseñado que tenemos dos formas de utilizar la fe, positivamente o negativamente. Porque para no hacer algo debo de creer, oye muy bien, debo de creer que no puedo hacerlo. Y para hacer algo también debo de creer que sí puedo hacerlo. O sea, la fe positiva y una fe negativa. Usted puede decir, yo sé que yo puedo, que soy capaz, que puedo hacer esto. Pero también usted puede decir, yo sé y creo que yo no puedo hacerlo. Soy un inútil, un derrotado, maldita cucaracha. Pero usted tiene que tener su identidad en Cristo. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, y el Hijo de Dios debe pensar como Cristo pensó, viendo las cosas de arriba y no las de abajo. Las de abajo todas son pasajeras, pero las de arriba son eternas. Por eso los cristianos a nosotros nos tienen por locos, porque nosotros hablamos diferente a lo que vemos. Porque si usted ve con sus ojos naturales se va a decepcionar, pero si usted ve con los ojos espirituales usted se va a motivar, porque las cosas Dios las ve ya hechas. Si Dios se inició algo con usted, Dios ya lo ve terminada la obra en usted. Usted que mira que está en el proceso y todo, pero Dios ya lo ve terminado, Dios ya lo ve completo, porque Dios lo que inicia lo termina. Dios no es como el hombre, que el Señor nunca deja cosas a medias. Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor: pero sin fe, oiga muy bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cierre su vista ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Venimos declarando un tiempo de palabra, un tiempo de ministración, un tiempo de activación a nuestro espíritu, Jehová de los ejércitos, que nos anime, que nos aliente, que nos fortalezca y que nos levante para llevar nuestra fe a un nivel mayor, para llevar nuestra fe a un nivel más fuerte. En esta hora, Espíritu Santo, declaramos que tomas el control de nuestra vida, de nuestro ser y de nuestros pensamientos. Que tu palabra haga, Padre de la gloria, lo que tenga que hacer en nuestra vida conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El escritor de Hebreos nos enseña que para agradar a Dios, primeramente debemos tener fe. Por eso les preguntaba de inicio, ¿cuántos de aquí tienen fe? Todos los que estamos en este lugar tenemos fe, pero hay otra pregunta: ¿cuántos de ustedes están utilizando esa fe? ¿Está utilizando esa fe? La fe se utiliza cuando oramos. El que tiene fe ora, el que no ora prácticamente no tiene fe. Porque lo que oramos debemos de creerlo, lo que oramos debemos de confesarlo, debemos declararlo, debemos de cambiar las circunstancias de lo que está en nuestro entorno. Por eso nuestra fe va acompañada de una acción. O sea, ¿está accionando usted? ¿Qué es lo que ha estado declarando? ¿Qué es lo que ha estado diciendo? ¿Qué es lo que ha estado pensando? ¿Ha estado pensando destrucción? ¿Ha estado pensando soledad? ¿Ha estado pensando que no hay solución para su problema? Eso es incredulidad, porque si usted está en Cristo, Dios va a solucionar cualquier cosa que se venga en su contra. Las maravillas de Dios se manifiestan cuando nosotros nos atrevemos a creer. Entonces creer es un atrevimiento, porque siempre van a haber cosas opositoras a nuestra vida. La oposición debe ser algo que lo ayude a usted a desarrollar fe. ¿Cuántos tienen oposiciones en este momento? Para querer tener una posición en Cristo es necesario tener oposiciones. Porque nosotros debemos de ser gente de fe, y para tener una posición de un hombre o una mujer de fe es porque hemos logrado vencer obstáculos, es porque hemos logrado vencer batallas,
es porque nos hemos levantado de la cama, es porque nos hemos levantado confiando, es porque se ha parado en la brecha para su familia, para su matrimonio, para sus finanzas. Por eso es necesario creer, y la fe es necesaria que lleve una acción correspondiente. ¿Está actuando usted? Alguien me dijo, usted no ora para que Dios me bendiga. Y le digo, voy a orar para que Dios te dé un trabajo. No, que trabajar no quiero. Entonces le digo, por eso no soy prosperado, me dice, porque usted no ora por mí. Voy a orar para que Dios te dé un buen trabajo. Y de ahí me dijo, va pues, me dice, que ore un trabajo pero que entre a las 10 de la mañana. Y le digo yo, no, está bien, le digo yo, puedes entrar a las 10 de la mañana pero vas a salir a las 10 de la noche. Le digo, no, te quiero salir a las 3, dice. Imagínese. Entonces el esfuerzo que usted haga lo va a recompensar, y si cree, pues lo va a llevar a cosas mayores. No hay ningún esfuerzo que usted haga que no tenga su recompensa. Entonces el esfuerzo que usted haga en Cristo lo va a recompensar en este lugar, lo va a recompensar en la tierra, y también allá en el cielo va a ser recompensado, porque la gente de fe es recompensada. Por eso Jesús en cierta ocasión dijo que si el Hijo del Hombre hallaría fe cuando venga a esta tierra. Lo que Dios busca es fe, lo que Dios anhela es fe, lo que Dios quiere de ustedes es que active su fe. O sea, sus lágrimas no van a conmover a Dios, su llanto no va a conmover a Dios. Lo que va a conmover a Dios es su fe. No, con esto no quiere decir que no llore, con esto no quiero decir que no va a tener problemas. Usted puede llorar, pero puede estar llorando y puede decir, yo sé que Dios me va a sacar de este problema. Usted va a decir, yo sé que Dios me va a liberar, yo sé que Dios me va a sanar en medio del dolor. Si sus hijos andan en malos pasos, pues yo sé que Dios lo va a cambiar. O sea, con lágrimas, pero declarando la palabra. Porque si nosotros alimentamos las cosas negativas, ahí es donde el enemigo toma ventaja. Cancele palabras que le lanzan a su entorno, a su alrededor. Esa hija suya nunca va a cambiar, ese hijo suyo nunca va a cambiar, se va a morir ahí. Se debe cancelarlo, porque usted debe ver con los ojos de la fe. La gente ve con los ojos naturales, nosotros debemos de ver con los ojos espirituales. Escuche, el Señor nos ha otorgado fe, o sea, nos ha dado fe a cada uno de nosotros. La fe es la que nos abre los cielos. Si quiere vivir cielos abiertos, crea. Pero es necesario hacer que nuestra fe vaya creciendo y no disminuyendo, que vaya hacia arriba. O sea, ¿cómo está su fe? ¿Va creciendo o va disminuyendo? La vez pasada me dijo alguien, quiero que ore por mí porque yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Y le digo, ¿de qué? Que se sanen de cáncer, que se levanten, me dice, de un estado de que ya no tienen remedio. Le digo. Entonces le digo yo, si lo llevo a orar por alguien que le duele la cabeza, oraría por él. ¿Y qué tal si no se sana? Entonces le digo, si le cuesta creer para un dolor de cabeza, imagínese para un cáncer. Le digo. Entonces hay niveles, pero nuestra fe tiene que irse desarrollando. Imagínese que le diga a alguien, mira que quiero que vaya a orar por mí porque me duele la columna, tome una pastilla, y quiere que lo use sanando cáncer, entonces dígale, vaya a quimioterapia. Entonces empieza a orar por cosas pequeñas para que Dios lo lleve a cosas grandes, porque lo que Dios quiere hacer es usarlo grandemente, pero primero lo va a probar en lo poco, sanando un dolor de muelas. Imagínense que una vez llegó una persona con la quijada hinchada, el cachete hinchado, la mejilla hinchada, y le fue a decir al que estaba predicando ahí que orara porque tenía un dolor de muelas. ¿Y sabe lo que hizo? Le dijo al que está predicando, seña, a ver, abra la boca, y abrió la boca, vaya, saque la vallada. Imagínense cómo Dios nos va a estar usando así. Hizo que abriera la boca y le dijo, no, esa muela está mala, vaya, sáquese la mañana. O sea, nuestro deber es orar, que Dios se manifieste, que Dios sane, que Dios restaure, que Dios transforme. Pero a veces en vez de creer empezamos a dudar, en vez de escalar creyendo empezamos dudando. Cuando ya todo está arriba, nosotros muchas veces nuestra fe va hacia abajo. Después que logramos lo demás, después tenemos miedo al resto. Como dice un dicho, que a veces matan el león y le tienen miedo al cuero. Imagínense. La fe es de correr riesgos. La fe
Entonces debemos aprender a utilizar nuestra fe. Oye, muy bien, debemos aprender a utilizar nuestra fe de una manera positiva para que nos vaya bien y Dios sea glorificado en todo. Entonces debemos aprender a utilizar nuestra fe. Yo no sé cómo ha estado utilizando la fe usted en este momento. ¿Cómo ha estado ejerciendo la fe? Si Dios le ha contestado, ¿sabe cómo utiliza la fe para la hora? Recordando los testimonios del pasado. Si Dios lo sacó del pozo de la desesperación pasado, Dios lo puede sacar del que está pasando hoy. Si Dios lo liberó en el pasado, también lo puede liberar hoy. Si Dios lo sanó en el pasado, lo puede sanar hoy. Si Dios levantó su familia en el pasado, también lo puede hacer hoy. En la familia siempre van a haber problemas, van a haber dificultades, pero si Dios lo restauró antes, también lo puede hacer hoy. Porque Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. Punto número 1. Lo que Dios me dijo fue esto: necesitamos fe para seguir adelante. Necesitamos fe para seguir adelante. O sea, sin fe usted no va a avanzar, sin fe usted se va a estancar. En el momento que usted se estancó fue en el momento en que empezó a dudar. Pedro se hundió porque empezó a dudar. Pedro se hundió porque tuvo miedo. Pedro se hundió porque dejó de ver a Cristo. Entonces, cuando usted deja de ver a Cristo, se va a hundir. Sin importar lo que tenga. Cuando usted deja a Dios a un lado y pone su familia en primer lugar y desplaza a Dios, su familia va a empezar a hundir. Tal vez no de la noche a la mañana, pero va a haber un tiempo que su familia se va a empezar a hundir. Pero ¿qué tiene que hacer? Volverse a Cristo, volverse a Dios. El que se vuelve a Dios, Dios lo levanta. El que se vuelve a Dios, Dios lo saca. No importa cuán hondo sea el abismo, Dios de ahí lo saca. A Daniel lo sacó del foso de los leones, de una cueva, lo sacó y los leones salieron a comer. A los amigos de Daniel los sacó del horno de fuego. Ya no eran 3 que habían ahí, sino que eran 4, y eso significa que Dios jamás lo deja solo. Veían a alguien que se paseaba ahí, incluso cuando quisieron ir a ver, se quemaron los que se acercaron al horno porque era demasiado caliente. O sea, el horno estaba más caliente de lo que está ahorita en esta tarde. Imagínense, pero no se quemaron. O sea, significa que usted no se va a quemar con esta calor. Digamos que ande corbata, ¿va? Vamos a declarar una ventilación. Vamos a declarar mayor comodidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de fe no podemos estar, ¿va? Tenemos que declarar y actuar. Eso tiene que estar terminado, la fachada de al frente, para tener mayor seguridad. Tiene que estar terminado todo. Porque nosotros somos gente que actúa a base de fe. Y sabe que es lo bueno empezar cosas de la nada, que usted va viendo la mano de Dios moverse, que usted va viendo cómo Dios se manifiesta, cómo Dios abre los cielos. Entonces usted necesita fe para seguir creciendo, necesita fe para seguir avanzando, necesita fe para seguir confiando, necesita fe para seguir cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Si usted está aquí en esta tarde es porque ha tenido fe. Algunos están aquí no porque todo está bien en casa. Algunos están aquí y aunque hay cosas malas en casa. Algunos están aquí y hay cosas buenas en casa. O sea, sin importar si en casa hay algo bueno, hay algo malo, su deber es venir a adorar el nombre de Dios. Su deber es glorificar a Dios en medio de la prueba y en medio de la tormenta, porque ahí es donde Dios se manifiesta. Entonces, llore pero caminando, llore pero avanzando. Humíllese delante de Dios, pero no se quede ahí. Siga avanzando con su mente en que Dios lo va a restaurar, porque sin oposición jamás hay testimonio. El 31 de diciembre de cada año nosotros damos testimonios. En este caso sería testimonio 2019. Entonces, gracias a sus oposiciones voy a tener testimonios el 31 de diciembre de este año, pero declarando que Dios se glorificó en medio del problema. Dios proveyó cuando no tenía dinero. Dios le ayudó cuando estaba enfermo. Dios lo levantó cuando su familia se le vino en contra. Dios es el que se mueve, que trae restauración, que trae paz, que trae restitución, y después esos testimonios glorifican a Cristo, porque Dios se mueve. Entonces, una persona incrédula nunca avanzará en su vida, todo el tiempo está fracasando, todo el tiempo tiene miedo,
todo el tiempo estudiando sanidad interior estábamos viendo lo que son los temores. Decíamos que hay gente que le tiene temor hasta casarse, al matrimonio, le tiene miedo. Hay otros que es al revés, tienen miedo a quedarse solo toda la vida. Y la típica frase y la frase más sencilla que le digo a la gente yo es que nadie está de sobra aquí. Aquí nadie está de sobra. Y como le enseño a la juventud, yo lo que a uno le cae mal, a otro le va a caer bien. Les decía que yo cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico vimos una clase, no recuerdo cómo se llamaba esa clase, pero no era psicología. Y entonces nos empezaron a preguntar qué era lo que no nos gustaba de nosotros. O sea, yo sé que hay cosas suyas que no les gustan, o sea, físicamente, o puede ser emocionalmente. Entonces todos dijeron. Entonces una mujer dijo esto: a mí lo que no me gusta de mí, porque le preguntaron a todos, yo no sé si era sanidad interior, unos puntos, pero pues yo no sé si era psicología, pero una clase que tenía que ver con las emociones. El asunto fue en que una mujer dijo que a mí no me gustan mis pantorrillas porque parecen de hombre. Cuando miran de espalda y ven las pantorrillas, pueden decir con pantorrillas de jugador, dice. Y dice que el esposo que hoy tiene, dice que eso porque se enamoró, que no gustan tus pantorrillas, dice. Y se las toca y las hace. Entonces a veces lo que usted no le gusta, eso va a ser de la gracia que va a hallar otro de ustedes. Entonces nunca debe menospreciar cómo Dios lo hizo, cómo Dios lo tiene, cómo Dios lo ha llevado en el transcurso de la vida. Les decía yo que muchas veces nosotros o cualquiera de ustedes a veces no puede ingresar a la universidad por economía, no por deseo. Otros tienen la economía, pero por andar en vicios y cosas no quieren estudiar. Pero hasta el otro punto, les decía yo que yo estuve evangelizando un año un hogar de niños huérfanos. Y muchos jóvenes de ahí entran a institutos privados, entran a universidades privadas y salen ingenieros, salen licenciados, arquitectos, incluso algunos se los mandan a estudiar al extranjero, Estados Unidos o otros países, o van becados. Y hay gente que puede decir qué suerte la de ellos, como hablamos nosotros, qué bendición la de ellos, pero ellos desean una familia que no la tienen. Nunca conocieron al papá, nunca conocieron a la mamá, y algunos la conocieron, pero todavía están resentidos porque los dejaron botados o porque los dieron en adopción. Entonces siempre va a haber algo que nosotros nos haga falta, pero si no nos hace falta Dios, estamos completos. Si usted no tiene padre o madre, o solo se crió con su madre o con su padre, pero si tiene a Dios, usted está completo. Dios sabe por qué hace las cosas. Los propósitos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero si tiene el amor de Dios, usted puede seguir adelante. Después de Dios está su familia, pero le voy a decir algo, aunque su familia le dé la espalda, si usted cree y confía en Dios, puede seguir adelante. Dios lo puede levantar. Se le puede cerrar ayuda una temporada, pero Dios lo está probando para ver en quién confía. Se le pueden cerrar puertas una temporada, pero ahí es donde Dios está probando su fe. Dice Santiago 1 que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces muchas veces es necesario que seamos probados. Es necesario que seamos probados para que Dios sea glorificado y sea Dios manifestándose. Entonces cuando usted deja de creer, deja de avanzar. Cuando usted deja de creer, empieza su estancamiento. La fe es necesaria, oigamos bien, para que Dios se manifieste. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces era necesario que Marta creyera. Pero en ese pasaje vemos que Jesús dijo: Lázaro duerme. Los discípulos creyeron que era que estaba dormido naturalmente, pero lo que ellos se referían era que Lázaro estaba muerto. Entonces Jesús podía haber sanado a Lázaro cuando estuvo enfermo, porque ya sabía. Le mandaron a decir a Jesús, oigamos bien, le mandaron a decir a Jesús que fuera a orar por Lázaro. Le mandaron a decir que tu amigo Lázaro, y eso que eran amigos, Jesús no fue. Oigamos bien, Jesús era amigo de Lázaro y de Marta y de María, y no fue. Estaba bien mal de salud. Y Jesús fue hasta los 3 días. Le dijo: vamos donde Lázaro porque duerme. Entonces cuando Jesús llegó, Lázaro estaba muerto, ya había muerto. Y vino Marta y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Pero lo que Jesús quería hacer no era una sanidad, sino un milagro de resurrección. Si Lázaro no muere, nosotros no viéramos el poder de resurrección que tenía Cristo. Por eso dijo que eso fue permitido para que creyera el pueblo. Y lo que le he enseñado yo es que Dios lo levanta. Entre más lo levanta, más la gente le puede tener envidia. Usted debe de aferrarse a Dios sin importar cuánta gente lo critiquen. La crítica siempre va a estar constante. La crítica debe ser un estilo de vida sobre usted que lo haga fuerte. La crítica debe hacerlo más fuerte, lo debe hacer que avance más. Por ejemplo, en mi caso, a mí la crítica me levanta. A mí no, como dicen más los jóvenes, a mí no me agüita, como dicen. A mí me levanta. Si alguien me dice, vos no puedes hacer tal cosa, yo digo que sí puedo. O sea, eso es como que la oposición como que más bien me levanta a tomar carácter y enseñarle a la gente que se puede con Cristo, que se pueden hacer las cosas. Se necesita carácter para levantarse. Por ejemplo, esas mujeres que tal vez el marido las ha abandonado, hay mujeres que se meten, no, es que vos ya no vas a poder hacer nada, sin hombre no nada, que esto y lo otro, levántese, crea. Usted puede porque tiene la ayuda de Dios. Madres solteras pueden seguir adelante, pueden hacer cosas grandes, se pueden levantarse en la ayuda de un hombre. No digo que un hombre no es necesario cuando es Dios que está en el asunto, pero se agarra de lo que sale, tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. Debe tener cuidado, pero levántese. Y el consejo que siempre le doy, si está soltero, pues compre sus cosas antes de que se case. No empiece a alistarse, ya cuando esté montado en el macho, como decimos. Vaya preparándose. Necesitamos fe. El matrimonio, aparte del amor, necesita fe. Porque con amor no se llena una mujer, con besos no se llena una mujer, con abrazos no se llena una mujer. ¿De qué sirve que la abrace y la chile ahí, te amo mi amor, y al ratito le suena la barriga? Sí, mi amor, dice. Fe, para proveer necesitamos fe. Para proveer en casa se necesita fe, para que los cielos se abran se necesita fe. Trabajar mutuamente, trabajar. Su familia la va a llevar adelante con la fe. Su familia la va a llevar adelante. Si usted tiene fe, Dios le va a dar su casa. ¿Cuánto oro yo para que les provea casa? Si yo estoy orando continuamente por la gente que no tiene casa, no crea. Usted puede ver tranquilo y todo, pero a veces usted puede estar viendo la familia Peluche, puede estar viendo Cinco Deportivo, puede estar viendo Nickelodeon con sus niños porque no le dejan ver otro programa. Pero a veces yo estoy orando por ustedes, por sus necesidades, para que Dios le abra los cielos, para que Dios le ayude con su economía, por si está enfermo, que Dios lo mantenga sano. Si tiene un problema, una contienda familiar, pues que Dios esté ahí, que Dios obre en sabiduría, porque dice que la blanda respuesta, dice que quita la ira, dice. Pero si nos tiran palabras y tiramos nosotros, alimentamos la contienda. Entonces la fe es necesaria para seguir adelante. La fe es necesaria para que Dios cumpla sus promesas. Busque Hebreos 6:15. La fe es necesaria para que Dios cumpla sus promesas, y sus promesas serán cumplidas conforme a lo que usted crea, conforme a lo que usted haga. Hebreos 6:15. La fe tiene que ir acompañada de oración, pero también para recibir algo debo de ser paciente. Debo de ser paciente. Dice Hebreos 6:15, aquí habla de Abraham. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, pero el que espera es porque tiene fe. Nadie va a esperar algo si no tiene fe. Entonces, punto número 2. ¿En quién debemos creer? Y esto me decía Dios, ¿en quién debemos creer? ¿En quién cree usted que debe de creer? Y le voy a enseñar algo muy importante que a veces lo podemos malinterpretar. ¿En quién debemos creer? Número 1, debemos de tener fe en Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces en el primero que debemos confiar es en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Ahora, ¿cuántos le creen a Dios? Todos. Entonces debo de creer en Dios.
Si nuestra fe está puesta en Dios, lograremos grandes cosas y no vamos a retroceder. Número 2, ¿en quién debemos creer? Oiga muy bien, debemos tener fe en nosotros. ¿Creen ustedes? Ahí es donde está el problema muchas veces. A veces no creemos en nosotros mismos. A veces no creemos que nosotros podemos lograr algo. Es que a mí se me olvida todo. Es que soy bien burro. Imagínense. Nosotros debemos de creer en nosotros mismos, que somos seres inteligentes, somos personas sabias, somos personas llenas del Espíritu Santo. Debemos de creer que nosotros sí podemos hacerlo. Si yo le digo, ¿cuántos creen en ustedes mismos? Y me digan amén todos, pues le voy a decir, diríjame el domingo. Es que me da pena, entonces no está creyendo en usted mismo. Debe creer en Dios y debe de creer en ustedes. Es normal que nuestras emociones trabajen al estar en público, que nos puede dar un poco de pena y todo, pero la Biblia dice que Dios no da espíritu de cobardía, de temor o timidez, sino de poder, de amor y de dominio. Todo es un proceso, vamos paso a paso. Y número 3, debemos de tener fe en los demás. Oímos bien, debemos de tener fe en los demás. Cuando discipulo personas aquí, ¿saben lo que les digo yo? Yo invierto tiempo en ustedes, porque yo creo en ustedes. Yo no puedo decir, yo estoy perdiendo el tiempo en este montón de cabezones. Hay gente que ahí dice, este montón de burros, o sea, estoy atando una generación que puede ser de bendición. O sea, por eso debemos, es que este cipote si es burro y le pega unos macanazos en la cabeza. No aprende. Yo he visto madres que agarran del pelo al niño y le ponen los ojos y la nariz en el cuaderno. Me da ganas de restregarte, dice, como si fuera plato, o como si fuera camisa. Las padres saben más, ¿verdad? Las jóvenes que todavía no tienen hijos. Hay momentos que le pueden dar esos deseos de restregarlos, como dicen popularmente, ¿verdad? O de estrellarte, dice, como si fuera huevo. Ganas de estrellarte, dice. Debemos de tener fe en los demás. ¿Por qué? Porque debemos de creer que padres de familia, ustedes deben de creer que sus hijos pueden llegar a ser ingenieros, licenciados, abogados, pastores, maestros, evangelistas, lo que Dios tenga para ellos. Debe de creer que Dios puede levantarlos. El asunto es que usted los mira, oiga muy bien, se lo ve de esta manera. A su hijo lo ve como el bolo, lo ve como el marihuanero, lo puede ver como el gay, lo puede ver como la lesbiana, pero eso es lo natural. Usted debe verlo como un hijo de Dios, aunque no venga a la iglesia. Debe verlo como un hombre profesional, un hombre trabajador. Se levanta a las 12 del mediodía, pero véalo como un hombre trabajador. Regáñelo, sí, tampoco le tolere, va, que se esté levantando tarde, pero usted diga, este es el futuro del mañana. Este es el arquitecto del mañana. Le va a poner una alarma desde las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5 y la última a las 6, para que se levante temprano. Pero nuestros ojos nos engañan, nuestros ojos ven. Por ejemplo, si yo veo a alguien que va ahí tomado, veo, allá va un bolo, dice, porque lo natural así me dice. Pero el espiritual, Dios puede decir, ahí va un pastor, eso es un pastor, levántenlo, restáurenlo, evangelícenlo. Eso es lo que puede decir Dios, pero nosotros no. Vamos, miramos uno que va fumando y no, ahí va un drogo, pero ante los ojos de Dios, Dios ve un propósito en él, y por eso debemos de ver un propósito en cada persona. En cada persona hay un propósito, pero debemos atraerlas a Cristo. Número 1, para que sean salvos, y número 2, para que su propósito inicie. Su propósito inició desde que se convirtió a Cristo. Desde ese momento inició su propósito en Dios. Entonces debemos de creer en los demás. Pero aquí es donde los quería llevar. A veces hay gente que no ayuda a nadie, que están aislados y dicen, es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ahora ese pasaje hay que saberlo entender también, porque debe de confiar en ustedes. El padre debe confiar en sus hijos, el hijo debe confiar en sus padres. Lo que no debe es idolatrarlo. ¿Sabe cuándo dice que maldito el hombre que confía en el hombre? Cuando lo mira como Dios. Yo cometo errores porque soy humano igual que ustedes, pero si en algún momento la gente me quiere ver como Dios, ahí está el problema, ahí está su caída, ahí está su fracaso. Porque yo cometo errores, los líderes de aquí cometen errores, usted comete errores, predicamos pero nos enojamos, predicamos pero muchas veces tenemos mal carácter, mal temperamento, malas decisiones, pero nuestro propósito es seguir adelante. Entonces lo que Dios aborrece es la idolatría, y cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre es cuando idolatramos a la gente, pensamos que a eso le faltan las alas,
Como un pastor que salió por internet que para salirse para el carro ponía a la gente en el suelo y se paraba encima de ellos, porque que el suelo estaba inmundo, pues, y que él era santo, imagínense. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Vaya todos tirándose así, ¿ve? Y parándose ahí encima. Eso sí, nunca hágalo, nunca idolatre a ninguna persona. Dios es el único que merece adoración, que merece reverencia. Todos los hombres, sacerdotes, padres de Iglesia Católica, pastores, somos seres humanos que necesitamos de Dios cada día. Por eso no debe reconocer el lado humano que uno tiene. Porque hay pastores que creen que nunca pecan. Todo el mundo peca de una u otra manera, con el pensamiento, con la vista y todo. El asunto es que hay pecados que son más extremos. Y nuestro deber es pedirle a Dios la santificación diaria con el Espíritu Santo. Entonces debemos de tener fe en Dios, porque sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Número 2, esto el Señor me lo dijo así como se lo estoy diciendo, pero lo escribí de otra manera. Dios me dijo, necesitamos creer y no solo saber. Filipenses 4:13 me dijo. Oigan muy bien, necesitamos creer y no solo saber. Filipenses 4:13. ¿Cuántos se saben Filipenses 4:13? ¿Cuántos lo creen? Va que hay mucha diferencia. Entonces Dios me dijo, mucho pueblo sabe Biblia, pero cree poco. Y lo importante es saber y es creer. Nos vamos de la sabiduría a la fe, porque sabiduría sin fe no es conveniente. Fe sin sabiduría tampoco. Entonces yo anoté esto. Necesitamos creer y no solo saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora usted necesita creer que todo lo puede en Cristo. No necesita saberlo. Mucha gente se sabe San Juan 3:16, hasta el que no viene a la iglesia. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿a cuánto le han hablado de Cristo? Entonces creer significa que con ese pasaje de las Escrituras yo me voy a ganar un alma y decirle que Dios amó al mundo, que el Padre amó al mundo y que mandó a su Hijo para que el que cree en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero yo me lo sé de memoria, pero ¿cuánto les estoy llevando el mensaje de salvación con ese versículo? Entonces yo sé, pero no creo. O la gente no cree cristiana, se sabe el versículo. Filipenses 4:13 se lo saben un montón de personas que hasta no son ni cristianas. Pero una cosa es que lo sepan y otra cosa es que lo crean. Mucha gente se sabía, oiga muy bien, mucha gente se sabía Filipenses 4:13. Se lo sabían. Pero porque el enemigo les ganó ventaja, terminaron suicidándose, porque no lo creyeron. Se lo sabían, pues no lo creyeron. Mucha gente se ahorcó, mucha gente tomó pastillas, mucha gente se cortó las venas, sabiéndose Filipenses 4:13, pero no creían en Filipenses 4:13. No creían que todo lo podían en Cristo, porque Cristo es su fortaleza. Muchos creyentes están llenos de conocimiento, pero están faltos de fe. Saben, pero les cuesta creer. Entienden, pero les cuesta creer. Usted debe de confiar en los demás. Debe de confiar que los demás pueden hacer cosas grandes al igual que usted. Usted debe de confiar en que los demás pueden hacer cosas grandes en Cristo. ¿Por qué cree que pongo gente a predicar o por qué cree que asigno líderes? Porque sé que ellos pueden, yo confío en ellos. Y que ellos hacen un buen trabajo, que hacen una buena labor, que si la gente canta, pues que lo hace bien, que si la gente dirige, pues que lo hace bien, que si la gente predica, pues está haciendo algo, y sé que puede llegar a cosas mayores, puede llegar a cosas mejores, y ese es el principio del llamado de lo grande que Dios va a hacer en ellos, cuando se empiezan a levantar. Ahora, número 3, niveles de fe. Con esto voy a ir cerrando. Niveles de fe. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Niveles de fe. Estamos aprendiendo de la palabra en esta tarde lo que son niveles de fe. Mateo capítulo 14.
versículo 13. Vamos a ver el primer nivel de fe. Ahí dice alimentación de los 5,000. 5,000 fueron alimentados. ¿Con qué? Con 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces fueron alimentados. Dice la palabra de Dios, Mateo 14:13, en adelante. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, oigamos bien, le siguió a pie desde las ciudades. Ustedes no tenían bus, no tenían moto, no tenían carro, pero le siguieron a Jesús. Pero ahora hay que ver por qué siguieron a Jesús. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto. Habíamos visto dónde llevaba la gente. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer, porque habló a través de la fe. No tenían nada y él les dijo: denle de comer. Y eran 5,000 personas, sin contar mujeres, sin contar niños. A mí me impresiona este pasaje de las Escrituras, porque dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y ustedes saben que en todo lugar hay más mujeres que hombres. Y también que hay familias que tienen hasta 5 hijos. Serían aproximadamente unos 12,000, creo, ya con todo. Pero habían 5,000 varones. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Eso es lo que tenía para más de 10,000 personas, porque solo varones eran 5,000. Entonces él les dijo: tráedmelos acá, los 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes, si es de comer no hay problema, nos acomodamos, dijeron. Pero si es de orar, mejor los vamos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Quiénes fueron alimentados primero? Los primeros que fueron alimentados fueron los discípulos. Después los discípulos vinieron y dieron a la multitud. Entonces el discípulo siempre anda cerca de la bendición. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, hasta sobró 12 cestas llenas. Después de no tener nada, sobraron 12, una para cada discípulo. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, primer nivel de fe, ¿cuál es? Los que buscan a Jesús por comida. Ese es el primer nivel de fe, porque hasta para recibir algo debo de tener fe. Los que buscan a Jesús por un milagro, los que buscan a Jesús por una sanidad, pero al recibirlo pues no vuelvo. Mucha gente llega a las iglesias para recibir sanidad. Mucha gente llega a las iglesias a recibir un milagro, pero después, si Dios lo ha sanado, pues que esa sanidad sea para que usted le sirva a Dios, para que glorifique a Dios, que no sea para que se vaya a pecar. No aguanto este dolor en la columna, yo no puedo ni trabajar. Oramos aquí, el liderazgo ora, le echan aceite, lo visitan en su casa. Pues el sábado se fue a bailar el hermano, porque ya estaba sano de la columna. Entonces el propósito de la sanidad es para glorificar el nombre de Jesús. Hoy le llaman el Catrín. Se van a bailar. Entonces Dios lo sana para sanar a otros, Dios lo libera para liberar a otros, Dios lo ganó para Cristo para que gane a otros para Cristo. Dios le va a proveer siempre, pero el propósito no solamente la provisión, sino el servicio a Dios. Entonces mucha gente busca a Dios por alimento, por medicina, busca a Dios por los bienes materiales. Hace poco aquí presté local para una actividad del gobierno. Vinieron a dar todo este sector a la gente, la anduvieron anotando por la cédula, todos estos barrios de aquí vecinos, siempre buscan a la gente de escasos recursos para apoyarles. El asunto fue
que me pidieron el local prestado y le digo, yo solo tengo pocas sillas, pero aquí hay espacio para más. No, nosotros traemos, me dijeron, los activistas, nosotros traemos. Entonces, las de la iglesia están marcadas, no se preocupen, le digo. Y entonces este local se llenó a reventar, como dicen. Había gente, todo, los espacios de aquí eran pocos, los de allá del pasillo también estaban llenos, incluso había gente afuera. Y varias gente ahí me decía, hoy sí se le llenó la iglesia, esa es la única manera de que las iglesias se llenen, dice, cuando den comida, dice. Estaba lleno. Me dice, si usted hace una campaña adentro del templo o algún evento, no va a llegar gente, son los mismos cristianos. Pero si dice que va a dar esto, que va a dar lo otro, que va a dar lo demás, se le llena. Con eso no puede decir que uno no puede hacer labor social. Uno debe hacer la labor social, pero hay que enseñarle a la gente a servirle a Dios, a servirle a Cristo. Entonces nosotros debemos de ser gente que va adelante, que va confiando. Entonces el primer nivel de fe es cuando yo creo que Dios me sana. Hay gente que cree que Dios lo sana y lo sana. Por eso le digo, de lo malo aprende algo bueno. Yo he orado por gente que ya ha sanado y se van a bailar y se van a beber. Y vienen con una lloradera aquí y se van. Ahí miro los estados, ahí con las barenas, con las coronas, las caguamas. Ahí salen los estados de WhatsApp. A los 6 meses, 8 meses o al año vuelven. Mire que tengo problemas, mire que mi hijo, mire que ahí tengo ataques de brujería. Pero le digo, el culto es el jueves a las 7, el domingo a las 4. Ahí vamos a ver cuándo lo visitamos. A los próximos 4, 6, 8 o al tiempo que tenga otro problema vuelven. Pero lo único que me impresiona es que tienen fe. Entonces, si usted está viniendo constante, se está congregando, está pasando proceso, tribulación, angustia, oremos y creamos. Si usted que le sirve a Dios cree, Dios se manifiesta. Y aún aquellos que creen a Dios y se van a pecar, Dios se manifiesta. Hace poco vino una persona tomada aquí y vino llorando ahí. Mire que yo tengo malo el hígado ya, que me dijeron esto, que me dijeron, ore por mí, me dice, échame la bendición. Y empecé a orar por él, hace poco me dijeron que se sanó, pero ya dejó de beber porque no se muere también. Pero le falta el otro paso, buscar a Cristo. El hecho de que usted no beba, no fume, no peque, no haga nada malo, pero sin Cristo siempre va al infierno. Es un pecador bien educado, como le dijeron a alguien ahí. Necesitamos a Cristo en el corazón, pero no busquemos a Dios solo por alimento, no busquemos a Dios solo por medicina. Si nosotros buscamos el reino, el alimento, la medicina, la ropa y todas las demás cosas vienen añadidas y aún son más abundantes que aquellos que solamente buscan las cosas, las añadiduras. Entonces el primer nivel de fe es los que buscan a Jesús por alimento, aquellos que solamente quieren alimento pero no quieren nada con Dios, aquellos que quieren estar ahí pero no quieren compromiso. Aquellos que dicen, no, dame la prueba ahí y después lo casamos, 0. No sabe si va a haber compromiso. Incluso puede llegar a las 5 de la mañana a decirle, no me vayas y nos vamos a casar hoy a las 4. Nada, hasta que se case. Puede ser segundos antes. Es que tuvieron un atraso los novios, pero ¿qué tipo de atraso? Hay gente que la han dejado porque han tenido relaciones sexuales un día antes de casarse y después no quisieron nada. Debe de buscar a Dios porque lo ama, no por lo que le ofrezca. Dios siempre va a ofrecer porque Dios es un Dios que da. Dios siempre le va a ofrecer sanidad, salud, vida eterna. Y aún así mucha gente ni le busca ni ofreciéndole lo bueno. Pero hay otra gente que quiere el milagrito pero no quiere al Dios de los milagros. Ese es el primer nivel de fe, cuando yo busco los milagros y no busco a Dios. Pero esa gente cree que Dios puede hacerlo. Y a veces al pueblo que está dentro de la iglesia le cuesta creer. Imagínense que una vez oré por un varón, tenía bastantes problemas económicos. Dios le proveyó un buen trabajo. Hace poco pasé por la casa de él y estaba diciendo, dime cantinero que sabes de pena. Solo bebiendo paso hoy. Imagínense. O sea, si Dios lo prospera es para llevar comida a su casa, proveerle vestuario a sus hijos, llevar alimento, ayudar al necesitado, no para pecar. Número 2, primer nivel de fe, los que buscan los milagros, buscan a Jesús por alimento, medicina. Entonces esos están siguiendo a Cristo. Siguiente, nivel de fe número 2,
Los que siguen a Jesús donde hay seguridad. Oye, muy bien, es el segundo nivel de fe. Los que siguen a Jesús donde hay seguridad. Mateo 14, busque Mateo 14. Los que siguen a Jesús donde hay seguridad. Entonces, nuestra máxima seguridad es Cristo. Pero hay gente que buscan a Jesús solo donde se sienten seguros. Mateo 14, 22 al 24. Dice la palabra de Dios: Jesús anda sobre el mar. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces aquí nos habla de que ellos estaban en la barca. Cualquiera puede andar en el mar, pero si está en la barca está cómodo, está seguro, se siente protegido, incluso la puede sacudir, le puede dar un poquito de miedo, pero tiene seguridad. Tiene la convicción de que ahí tiene la fortaleza, de que ahí no se va a hundir, de que ahí usted no va a tener algo que lo dañe. Entonces el siguiente nivel es cuando yo estoy cómodo. Usted a veces no utiliza su fe porque tiene la refri llena, incluso está a punto de comprar otra porque la que tiene muy chiquita y no le cabe la comida. Tiene que empujarla así. Pero que cuando la abre y parece coco, que solo hay agua. Que lo único que tiene usted solamente es agua, que no hay nada de alimento, no hay ni refresco, no tiene nada, está vacío. Entonces ahí es donde debo de creer que Dios me va a proveer, ahí es donde yo debo de creer que Dios me va a sostener cuando no hay nada. Pero si usted está cómodo, si compró el televisor más grande en su casa y más si va a jugar el partido y el partido va a las de 4 a 6 y el culto es de 4 a 6, vea que anda un poquito mal de la garganta. ¿Qué con la garganta de camino? Comodidad. Cuando está la comodidad, cuando usted está en un lugar cómodo, usted no se mueve, usted no se quiere salir de ahí. Usted está tranquilo, está conforme. Entonces el segundo nivel es cuando usted entra en la barca, usted está cómodo. Aquellos se fueron por el desierto, ya recibieron su milagro, recibieron sanidad, comieron tan seco. ¿Para qué vamos a ir a Jesús? Si la comida se terminó, sobraron 12 cestas, pero son para los 12, para nosotros ya no hay. Vámonos para la casa, ya estamos más seguros. Pero los discípulos se metieron a la barca. Se metieron a la barca y dijeron: ahí estamos seguros, pues el maestro, pues ahí nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Entonces el discípulo de fe está dispuesto a salir de la comodidad para lograr cosas mayores. Si usted está cómodo en este 2019, no va a haber cosas que otros sí pueden ver que se salen de la comodidad. O sea, la célula, ¿qué horas inicia? A las 7, usted debe empezar a las 5 a evangelizar para que esa célula llene. Las células crecen de esa manera. 5 de la tarde empezar a visitar y evangelizar su comunidad, su sector, para que la gente llegue a las 7. Pero si usted llega a las 7 ahí, o 7 y 5, o 7 y 10, y el demás pueblo más bien está bostezando, que tiene sueño, hay que ir a rodear, a recordarle a los hermanos, a visitar a los amigos, a decirle: a las 7 le espero de una célula, lo motivo. Vamos a gozarnos, vamos a recibir palabra de Dios. Entonces hay que salir a evangelizar 1 hora antes o hora y media antes de la célula, y prepárese porque el crecimiento viene. Dios va a llevar a las personas. Sea motivador, tiene que tener motivación. Entonces hay que salirse de la barca. Tercer nivel de fe: los que se salen de la barca y caminan sobre el agua. Ese es el tercer nivel de fe. Los que se salen de la barca y los que caminan sobre el agua. Mateo 14, 25 al 33, dice la palabra de Dios: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Usted puede decir, si los 12 que andaban con eso tenían miedo, no digamos nosotros. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, o sea, se salió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oigamos bien, se metió al tercer nivel de fe y se hundió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya pasó el primero, ya pasó el segundo. Y en el tercer nivel le dijo hombre de poca fe, imagínese el que solo está en el primero. Hombre de muy poca fe. Porque a Pedro le dijo, aún caminando, dando sus pasos, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, muchas veces hasta que calme su problema va a creer en Dios y ya creyendo aunque la tormenta está azotando. Estos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estaba el huracán, ya no estaba la barca siendo sacudida. Ellos estaban adentro seguros por la barca, pero sentían su recelo ahí de que se pudiera hundir. Pero al calmar la tormenta y caminar Jesús sobre el agua, le dijo, este es hijo de Dios. Este sí es hijo de Dios. Pero usted debe de creer que Jesús es Dios, sin importar si está pasando una mala temporada, sin importar si no tiene dinero, sin importar si lo único que anda en su billetera son facturas y recibos, cuentas por pagar en vez de cuentas por cobrar. Si lo está llamando el cobrador a usted para cobrarle, y usted le dice a su hijo, dice, dígale que no estoy, y después le dijo, papi, que no estaba. Imagínese. Entonces, el tercer nivel de fe es los que salen de la marca. ¿Cuáles son los que se salen de la marca? Estos son los que corren riesgos. Si usted quiere llegar al tercer nivel, debe de correr riesgos. Los que, a pesar de haberse hundido, oigamos bien, siguen adelante y claman al Señor en medio del conflicto. Si tomó una mala decisión y se hundió, pues vuelva a levantarse. Si le fue mal el año pasado, pues este año vuelva a levantarse. Pero ¿qué tal, dice usted, qué tal si me vuelvo a ir al mismo agujero? Procure no meter el pie donde lo metió. Procure no volver en los mismos lados que lo dañaron, el mismo daño que le causaron el año anterior, que no se lo causen en este año. Las molestias que recibió el año pasado, pues que este año no vengan. Entonces, si fracasó, siente que fracasó, pues vuelva a levantarse, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de levantamiento. Dios es un Dios que lo puede sacar de cualquier agujero, de cualquier conflicto, de cualquier lugar donde usted se haya hundido. El Señor quiere levantarlo y quiere que camine sobre la adversidad. Pedro caminó, pero ahora, ¿por qué los otros 11 no salieron? Solo uno salió porque fue atrevido, porque tomó riesgos, y los que toman riesgos van a ver la gloria del Señor más que los demás. Muchos critican a Pedro porque se hundió, pero díganme después de Pedro, ¿quién más caminó sobre el agua? Yo lo probé y el primer paso que di me fui de un solo, una poza allá en el cerro. No broma, porque no debe depender de Dios cada día. Yo dije, vamos a ver si es cierto que Pedro caminó. Porque a veces usted está pasando una buena temporada que cree que tiene la fe hasta aquí, ¿ve? Entonces yo probé para seguir con la humildad que siempre debemos de mantener. Me fui a probar si tenía fe en una poza y me hundí. Me hundí, pero lo voy a seguir intentando. Muertos que flota uno, ¿va? Muertos que es la única manera que uno flota. Entonces, ¿qué debemos? Para caminar sobre las aguas debemos morir. Para caminar sobre la adversidad debemos morir. Debemos de crucificar nuestra vida. Porque nosotros debemos superar nuestros niveles de fe. Para que Dios no nos diga, hombres de poca fe, pero si en algún momento dudó, Dios está para levantarlo, para darle su mano, para volverlo a fortalecer. Si un matrimonio anterior usted fracasó, pues Dios le va a dar una nueva oportunidad. Dios le da un nuevo levantamiento. Si personas, amistades le fallaron, pues Dios le va a poner nuevas amistades.
para que haya un nuevo resurgir. Nunca tenga ese temor de volver a fracasar. Puso un negocio y el negocio quebró, pues quebró el negocio, pero no usted. Entonces vuelva a levantarse y vuelva a levantar su negocio. El quebrado fue el negocio, no usted. Pero ¿de quién era el negocio? De Dios, porque usted dice que de Dios es todo, pues. Este negocio es de Dios, dice. Que se quebró fue el negocio de Dios. Entonces vuelva a levantarlo, vuelva a levantarse y declare con fe. Pedro volvió a caminar después de la mano de Jesús. Él caminó, dio sus pasos, pero se hundió. ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando dejó de ver a Cristo y empezó a ver la tormenta. Cuando sus hijos se van a perder más de lo que están. Cuando deje de ver a Cristo y empieza a ver a su hijo o a su hija mal. Ahí vamos a perder nuestra familia. Ahí vamos a perder la salvación de nuestra casa, cuando dejamos de ver a Dios y empezamos a ver nuestros problemas. Cuando queremos resolver problemas en la carne. Entonces alguien hizo esta pregunta. Y con esto termino. Alguien dijo esto, que ¿por qué Pedro se hundió? Aquí la palabra nos habla que dice porque tuvo miedo. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿por qué se hundió Pedro? ¿Por qué se hundió Pedro? Para terminar. La Biblia dice, es que tuve miedo. Fue por temor. Pero usted puede decir porque faltó fe. Otro puede decir porque dudó. Entonces alguien dijo, Pedro se hundió porque se salió de la barca. O sea, se salió de la comodidad. Si usted no se sale de la comodidad, jamás va a saber de lo que es capaz de hacer. Y por eso a mí me gusta la cultura china y la cultura japonesa. Porque esos se atreven a hacer cosas que otros no han hecho, y el hondureño haragán, el hondureño camina viendo, que espera que otro lo haga para hacerlo él. Pedro prácticamente, imagínense un Pedro, yo creo que era como tenía un espíritu como de chino, pues, o de japonés. Él fue el primero, pero los otros no lo siguieron, diría que eran hondureños los otros. A ver si hondureños, va incrédulos. No todos los hondureños, hay hondureños de fe, ¿verdad? Si no, esta nación ya estuviera destruida. Pedro se levantó. La cultura japonesa, la cultura china, del oriente, los orientales, judíos, con espíritu hondureño, los 11. Pero Pedro como un judío, al 100. Los orientales dicen, si alguien no lo ha hecho, pues yo voy a ser el primero. Los hondureños dicen, si alguien no lo ha hecho, ¿para qué lo voy a hacer yo? Imagínense, ahora nosotros, si alguien no hay, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Y para qué voy a inventar? ¿Y qué tal si fracaso? ¿Y si me va mal? Y no ha hecho nada. No ha puesto ni el más mínimo esfuerzo y ya está pensando en el fracaso. Entonces debemos de creer que Dios es un Dios de levantamiento, que Dios es un Dios de fortaleza y un Dios de fe, y Él trae cosas grandes para nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer en conclusión? Debemos salirnos de la comodidad. Empiece a trabajar por sus sueños. Si no va a trabajar para que otro los cumpla, y usted va a ser el que le va a ayudar. Trabaje, luche por sus sueños, luche por lo que cree, luche por lo que confía, luche por lo que lo está pidiendo. Sálgase del nivel de buscar alimento, de buscar medicina, que si busca el reino eso viene. El nivel de la tierra se viene para la marca, pero en la marca sálgase de la comodidad. Camine en la adversidad, camine confiando. Su matrimonio está mal, créale a Dios. Su economía está mal, es de tiempo de creerle a Dios. Siga confiando y siga caminando. Que usted debe decir que es de los que trabajan para tener recursos, no para que lo miren. Porque si para que lo miren, mejor quédese dormido, que ahí nadie lo mira. Pero usted trabaja para que su economía sea levantada, para que su casa sea prosperada. Y con fe, Dios va a proveer su propia casa. Con fe, Dios va a proveer los propios sueños que usted tiene. Póngase de pie. Fe para lograr cosas mayores. Tercer nivel de fe son los que se salen de la marca y empiezan a caminar sobre el agua. Es tiempo de caminar sobre encima de toda debilidad. El agua representa debilidad, porque si usted se apoya en el agua es frágil y se hunde. Pero significa que si usted se apoya en Dios, su debilidad es su fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Ahí debe de apoyarse en Cristo. Y Dios levantó a Pedro. Después de Pedro, ninguno de los 11. Los 11 pudieron haberse burlado de Pedro y le han dicho, te hundiste, Pedro. Vos dudaste mucho.
te hundiste, fracasaste, pero ahora vayan ustedes a ver si dan 5 pasos igual que yo. Vayan a ver si dan los 5 pasos. No van. Pero Dios es un Dios de esperanza, un Dios de propósito, y Él nos levantará en vuelo como las águilas. Cierre su vista. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora declaramos una fe activada. Declaramos que pasamos del nivel de buscar alimento, medicina, para llegar al nivel de la marca. Pero estando cómodos en tu casa, en la casa de Dios, en tu iglesia, pasamos a caminar sobre la adversidad, que nuestra debilidad será nuestra fortaleza, que nuestra debilidad será nuestro vigor, porque en la debilidad encontraremos paz y encontraremos